El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Tomen asiento, por favor, brevemente. Una de las cosas que siempre me ha gustado a mí es la preparación de las fiestas, la preparación de un aniversario, un cumpleaños, de alguien que yo quiero, alguien que es importante para mí. Entonces, toda esta experiencia trae como una tensión entre todo lo que son los preparativos, todo lo que se tiene que ir haciendo y pues ya el momento de celebrar. Me acuerdo cuando fueron los 25 años de matrimonio de mis papás y los preparamos todo y lo hicimos en la casa, pero sacamos todos los muebles y los llevamos a otro lugar para tener la casa completamente vacía y que pues se pudiera celebrar, se pudiera bailar, y fue todo un proceso muy intenso para la festividad de los 25 años de casados de mis padres. Y esa experiencia pues conllevó preparación, el festejo y después lo que fue posterior al festejo. Creo que a todos nos pasa que después de una gran fiesta, una gran celebración, pues se sigue hablando o se sigue compartiendo o se sigue uno recordando y alimentando de esa fiesta, de esa celebración. Ahora llaman la preboda, la boda y la posboda, ¿no? La fiesta antes de la boda, después en la boda y después en la posboda. Yo digo, bueno, pues el pueblo judío tiene la característica de sus celebraciones duran 8 días, ¿no? Que es cuando normalmente nosotros lo tenemos. Por ejemplo, de la Navidad, después de la Navidad son 8 días todavía meditando en ese momento tan hermoso del nacimiento de Cristo. Pero entonces, esa tensión que lleva la preparación, la alegría, el que todo salga bien, yo lo experimentaba en forma muy personal cuando vivía fuera de la comunidad y celebraba a alguien. Yo tenía una costumbre que pues nunca se me quitó. Cuando compraba el regalo y lo compraba con anticipación, no podía quedarme con él. O sea, para mí era mucho, entonces se lo daba a veces un mes antes. Así como que, ¿pero por qué? Porque era tanto a mí la emoción, era tanto a mí esta situación que yo llevaba y le llegaba el regalo con un mes de anticipación.
Hay unos que les decían, oye, espérate, pues si es. Le digo, es que yo no aguanto. Yo tengo que darte ya el regalo. Hay quienes se esperaban abrirlo y otros no, dicen, pues de una vez lo abro. Recuerdo también, por ejemplo, en Navidad, los famosos regalos de Navidad, pues los daba yo, pues a veces en noviembre, principios de noviembre. Yo digo, pues qué loco, ¿no? O sea, medio fuera de lo común. Pero es esta tensión de lo doy, entre lo que viene, entre lo que estoy preparando cuando se va a dar. Es precisamente lo mismo que estamos iniciando este domingo. Es el domingo 1 de Adviento. Empezamos un año nuevo, empezamos un año en el cual precisamente estamos en esa tensión, en ese gozo, en esa alegría, pero también en toda la preparación. Porque así como hay fiestas que te marcan y que puedes estar hablando de esa fiesta por mucho tiempo, podríamos decir que tenemos 3 advientos del cual estamos viviendo. El primero es el adviento histórico y que lo celebramos el 24 para el 25 de diciembre, que es la venida de Jesús a nuestras vidas. Ese es el primer advenimiento, el primer momento en donde lo celebramos y que gracias a Dios esto nos ha llenado de gozo. Y este gozo, esta alegría, pues alimenta toda nuestra vida, alimenta y nos nutre o nos debería estar nutriendo. Pero también hablamos de un segundo advenimiento que le llamamos precisamente en la escatología, lo que vendrá después, la parusía de nuestro Señor, la segunda venida, y que también nos tiene en esa preparación. Por un lado la emoción y por otro la tensión de cómo voy a llegar yo a esa preparación. Pero es esa situación tensa entre lo que fue la primera venida, entre lo que va a ser la segunda venida, y que para nosotros pues nos marca, nos va moviendo a una experiencia de cambio, a una experiencia de preparación, porque tenemos que hablar también del tercer adviento, que es el adviento espiritual, el místico, en el cual lo vivimos de este primer momento al último momento, que será la segunda venida. Y en nosotros estamos precisamente en el intermedio, que es la venida de Dios a nuestras vidas, y que estamos actualizando, que estamos experimentando todos los días, y que a veces somos ciegos a esa venida de Jesús, de Dios en nuestras vidas, a través de la bendición de la naturaleza, el poder ver y agradecer este día, el sol, la lluvia, todas las cosas, las personas hermosas que forman parte de nuestra vida. Pero sobre todo, cómo Dios, cómo nuestro Señor Jesús sigue viniendo a nuestra vida en la Eucaristía, en cada misa y a través de cada sacramento. El Señor se hace presente y nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que vivir en esa espera y en esa preparación continua. Así como nos preparamos para, no sé, ahora que pasó esta fiesta que ni siquiera es nuestra y que tiene una raíz medio rara del puritanismo de los anglosajones, pero bueno, el famoso Thanksgiving que le llaman, ¿no? Y todo lo que se prepara, el pavo, el intercambio, o las fiestas que vienen decembrinas, las fiestas navideñas, en donde se prepara la cena, los regalos y todo. Pues en nosotros también tenemos que estar preparándonos constantemente, porque si yo no soy capaz de dejarme marcar por estas 2 experiencias hermosas que es la Navidad, a la cual nos vamos a preparar, y a la segunda venida, pues obviamente tampoco entenderé la venida de Dios todos los días en mi vida. Y entonces pasaré desapercibido todas estas experiencias. Entonces se nos habla de la espera, saber esperar. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos? ¿Sí? Y hasta hay una expresión, el que espera, desespera. Pero la característica de nosotros es que nuestra relación con Dios es de esperanza, de espera. Podemos verlo en la Biblia. Ayer
tuvieron un retiro los niños del catecismo y hicieron representaciones para tratar de hablar un poquito de lo que es la historia de la salvación. Hicieron el pasaje donde Jacob quiere casarse con Raquel y el papá de Raquel le dice: antes de que te cases con ella tienes que trabajar 7 años. Y a los 7 años, en lugar de darle a Raquel, le da a la hermana, a Lía. Y después le dice: para tener a Raquel vas a tener que trabajar otros 14 años, otros 7 años, o sea, 14 años en espera para poder casarse. Si yo les preguntara a los hombres: ¿cuánto esperaste para poderte casar con tu mujer? Y unos dicen: no, pues nada, casi siempre, casi luego. Pero lo que me dio mucha risa es que estaba una niña que estaba representando a Raquel, la que se iba a casar con Jacob. Y estaba Jacob, el niño. Pero lo curioso es que el niño, así, tiene un hermanito. Y entonces la niña dice: ¿para qué me voy a esperar 14 años? Pues si ahí está el hermano y está más guapo. O sea, ella no esperaba. Ella dice: yo me caso con este porque Jacob no, está muy feo y además esperarme. No, ¿por qué no me dan mejor al hermano? O sea, así como que no sabemos esperar. No sabemos tener esa actitud de espera. Y esa espera precisamente va a ir descubriendo nuestra necesidad de Dios. Si ustedes ven la Biblia, es una relación con Dios de promesas. Hay una promesa. Y esa promesa nos hace estar esperando. Como cuando el hombre le dice a la mujer: ¿te quieres casar conmigo? Y le dice: sí. Ya están comprometidos. Ahora nada más están en la espera de poderse casar. Entonces, esta es la cuestión. En la Biblia Dios promete y nosotros tenemos que aprender a esperar. Y nuestra vida es un entrenamiento, porque si yo no sé tener esta situación de espera, el demonio precisamente nos va a querer llenar de otras cosas, que nos lleva precisamente a desviar a quien estamos esperando. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esperamos? Crece nuestra hambre, nuestra necesidad de Dios. Tengo la experiencia de algunos noviazgos que ya se casaron y que pudimos trabajar mucho en la espera. Y me refiero en la espera de la intimidad. No tener intimidad durante todo el noviazgo. Y unos me encantaron porque ni siquiera llegaron a acariciarse ni nada. Lo único que hacían es darse un besito de periquito, de así, Kikazo, así, nada más. ¿Y saben por qué? ¿Qué fue lo que ayudó? A que ese hombre pudiera esperar con gozo el momento de entrega con su mujer. Y cuando a la mujer le entrega todo al hombre, ¿ya qué va a esperar? Ya no tiene nada que esperar, ya no anhela eso. No lo añora, no lo desea. Humanamente hablando es algo natural. Es el deseo natural de unirte, de procrear, de formar. Pero cuando ya se da antes, pues ¿qué esperas? Y ese es un grave error. Esa es la cuestión que este tiempo de Cuaresma, de Adviento, nosotros tenemos que trabajar, celebrando lo que ya ha venido con nosotros y que vivamos las consecuencias de este nacimiento y estar conscientes de lo que estamos esperando. Un día va a venir por segunda vez nuestro Señor y va a venir a juzgarnos a todos. Y es precisamente lo que nos presenta el primer domingo de Adviento. Se enlaza un poco con el último domingo del tiempo ordinario, que es la fiesta de Cristo Rey. Y si ustedes recuerdan, el domingo pasado se nos hablaba de que Jesús veía el templo y decía: todo va a ser destruido, nada va a quedar. Y en este texto se nos está hablando, en el texto del domingo pasado era Lucas, ahora empezamos con Mateo. Y aquí se nos está presentando esta situación de no saber esperar. Noé está haciendo esta situación. Noé tuvo que esperar, construir la barca, esperar que cayera el aguacero, esperar a que pasara el diluvio, esperar a que bajaran las aguas. Abraham tuvo que esperar
bastantes años, aparte de la edad que ya estaba grande, todavía más años para poder ser papá. Y si no me entreno en esto, Satanás me va a presentar opciones y como no entiendo lo que espero, no lo valoro, fácilmente me desvío, que es cuando caemos en el pecado, porque se nos hace más fácil. A veces esperamos el cariño de alguien, el abrazo de alguien, a veces lo vamos a tener y otras veces no. Pero si yo siempre tengo bien firme mi esperanza en Dios, aunque los demás me fallen, aunque los demás me maltraten, aunque los demás se mueran o me abandonen, yo puedo estar sanamente esperando esa relación con Dios. Entonces, lo que nos dice el Evangelio, dice, así como sucedió en tiempo de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio la gente comía y bebía, se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué estaba haciendo la mayoría? No estaba esperando, no estaba preparada. Entonces, ¿para qué es la espera? Para estar siempre preparados, siempre. Entonces es un entrenamiento de crecimiento, de proceso, para no dejarnos desviar y saber que tarde o temprano nos va a llegar ese momento. Esta semana sucedió algo que pues sí me impactó mucho. Una joven que falleció de un infarto, una joven de 40 y tantos años. Pero lo que más así me impactó fue que esta jovencita estaba en el grupo juvenil aquí, fue del primer grupo juvenil que se formó aquí en Monte María. Conoció aquí a su esposo, a su novio que ahora pues es ya viudo. Se casaron, pero para casarse, pues en la tradición del pueblo de ella o de él, no sé de quién, hay que pedir la mano de la novia. Pero en la tradición del pueblo, el que iba a pedir la mano era el sacerdote. Entonces vinieron con el padre Rayito, padre, ¿puede usted pedir la mano? ¿Pero por qué? No, pues es que es la tradición. Dice, bueno, yo recién había entrado, no tenía mucho, ni siquiera estaba como fraile. Y el padre me dice, vente. Y bueno, y ya cuando llegamos afuera de la casa, dice, ¿tú vas a pedir a la novia qué? Pues yo no me voy a casar. Dice, no, pero es que la tradición tú la vas a pedir. Pues me tocó pedir a esta jovencita. Y ahora me va a tocar enterrarla. Dios mediante, mañana será su misa de cuerpo presente. Y no sabemos cuándo nos toque a nosotros. Y nos va a agarrar distraídos. Y eso es a lo que se nos invita en estos primeros días del Adviento. ¿Por qué? Porque nos recuerda esa segunda venida. A partir del 17 de diciembre nos vamos a centrar más en la primera venida, que es la Navidad. Pero antes, que no se nos olvide que tenemos que estar siempre alertas, porque nos va a agarrar dormidos, a veces en preocupaciones, en miedos, en vicios, en resentimientos, en pleitos, en chismes, en un materialismo, o en el querer estar bien en todo y nos descuida, nos hace que nos descuidemos de la vida espiritual. ¿Sí? Dice, lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre, entonces de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Velen pues, entonces parte de este proceso del Adviento es la vigilia. ¿La qué? ¿Qué significa estar en vigilia? No dormirte. Y no se refiere a que no te duermas en la noche, se refiere que no te duermas en la oscuridad de lo que estás viviendo. Tienes que estar alerta, sabiendo que siempre hay algo más, siempre hay esa manifestación más grande de espera que tenemos del amor de Dios. Pero cuando no tenemos esto, pues caemos en la desesperación, caemos en la tristeza o en el miedo. Entonces es importante, velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Aquí hay que recordar que habrá dos juicios, el juicio personal
y el juicio universal. En el juicio personal es el momento en que tú mueres. En el juicio universal es donde todo mundo va a conocer lo que hiciste. Pero no para, ay, ¿cómo y esta vieja? No, no es en ese sentido, sino para que todo el bien que hiciste, y que mucho bien que nadie se dio cuenta y que nadie te reconoció. Muchos hombres vivieron y mujeres han vivido en un servicio, en una entrega, en una santidad que ni siquiera la iglesia lo notó. Y ahí es donde se les dará el reconocimiento. Y a los que optaron el mal va a salir para que vean las consecuencias de sus actos, para que se conozca lo que se hizo y la trascendencia de cada acto que hicimos, de cada palabra, de cada acción que hicimos o dejamos de hacer. Entonces, yo tengo que estar en la espera, tengo que estar atento para que esto no me agarre dormido, no me agarre desprevenido ni preocupado en otras situaciones que no tienen nada que ver con la fe. Entonces, el pueblo judío, como yo les decía, vamos a estar oyendo frecuentemente al profeta Isaías, que nos habla de esto. Dice, en días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Es una promesa. ¿Es una qué? ¿Y qué tengo que hacer yo? Esperar y prepararme. Esperar y prepararme. Y dice, hacia ahí confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, porque Él nos instruye en sus caminos y poder marchar en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. O sea, esta es una profecía y era lo que esperaban, la venida de este Mesías, que venía a traer todo esto. Nosotros ya lo tenemos, pero yo pregunto, ¿qué tanto les ha afectado a ustedes para bien el nacimiento de Cristo en sus vidas? Y yo les podría decir que la mayoría, como si no hubiera nacido, como si no hubiera existido. No marca nuestra existencia. No vivimos las consecuencias de ese nacimiento. Sabernos creados, sabernos amados, saber cuánto le he costado yo a Dios. Y si yo no me preparo y no entiendo esto, pues cuando venga la segunda venida yo voy a estar dormido. Y luego dice, Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. Recuerdo que cuando yo me tocó dar clases de medicina en Xochicalco, estuve dando una materia que es nosología. Bueno, al menos lo que representaba era enseñarle a los estudiantes cómo interrogar y cómo explorar el cuerpo. Entonces yo les decía, lo que les estoy enseñando es el examen. Les estoy diciendo de qué se va a tratar el examen. Nada más que no les decía cuándo era el examen. Tenían que estar preparados. Y de la nada de repente empezaba, a ver, pasa y esto. A ver, dame esto en esta exploración hasta este. Y ya le decía, ese es tu examen. Sin decirle que era examen. Pero esto yo se los hacía todos los días, para no agarrarlos desprevenidos. Pero ellos no sabían cuándo era ese examen. Pues así nosotros. Todos los días tenemos la oportunidad de prepararnos en el examen. Por eso es tan importante el examen de conciencia. Lo ideal sería que todos los días se hagan el examen de conciencia antes de acostarse y ver en qué tenemos que corregir, porque vendrá el examen final. Y ese examen final nadie sabe el día ni la hora. Entonces, sabemos que se va a dar, pero no sabemos si quiere dejarlo ahí.
Déjelos ahorita ahí, déjelo ahí, por favor. Bueno, es esa experiencia de tomar conciencia que hay un examen. Pero ese examen no me tiene que dar miedo. Si yo me preparo todos los días, si yo estoy viviendo tratando de hacer lo que Dios me está pidiendo, pero yo tengo que examinarme. Y lo más importante también es la venida intermedia. Cada misa es una preparación en donde durante la semana vivimos nuestra semana para esperar el domingo, esperar la venida de Jesús en la Eucaristía. Y lo más triste es que la gente no lo hace, no lo entiende. Hay gente que viene a misa y no entiende lo que se le está dando. No está preparado para recibirlo. Entonces, si se dan cuenta la importancia de vivir esta espera, de vivir esta confianza dentro de la espera, esta tensión de alegría, de gozo, pero también de preocupación si yo estoy preparándome bien o no a lo que el Señor me dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vámonos a la lectura de Pablo, a la carta a los Romanos. Dice: hermanos, tomen en cuenta el tiempo en que vivimos. O sea, no se trata de aislarnos, sino tomar conciencia de lo que estás viviendo. ¿Qué tiempo estás viviendo? El de ahorita. Y ese es el importante. Ese es al cual tenemos que tomar esta consideración. Dice: ya es hora que despierten del sueño, de la oscuridad del pecado, porque ahora nuestra salvación está más cerca. No se nos vaya a pasar de largo por estar preocupados en otras circunstancias. La salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Entonces, dentro de esta espera tiene que haber una conversión, un cambio. Pero si yo no me preparo y yo no hago esta conciencia, ¿de qué me voy a desprender? Si no es de otra cosa más que del pecado, de aquello que no me permite estar gozoso esperando lo que Dios quiere que yo realice. Entonces dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente. Quiere decir que así como me comporto en la vida pública, me comporte en lo privado donde nadie me ve. Esa es la honestidad. Ser verdaderamente auténtico. Porque muchos a lo mejor frente a los demás, jajaja, jujuju, y por atrás tiran duro y tupido. No estás siendo honesto. Tienes una doblez. Comportarse honestamente a los ojos de Dios de acuerdo a lo que nos pide. Y lo mismo ser en lo individual, en lo personal, en lo que nadie me ve, como soy con todos los demás. Y esto, por eso Pablo nos dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente, como se hace en pleno día, tal y como actuamos y como debe de ser todos los días. Nada de comilonas ni borracheras. Hay gente que ya están teniendo sus preposadas y es pura tragadera y pura bebedera y nada de cuestiones religiosas. A veces, no, es que voy a ir a la posada del trabajo. A la bebedera, ¿cuál posada? Ni posada es. Entonces, nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias ni desenfrenos, nada de pleitos ni envidias. Este es el examen. Si yo no me preparo para ese examen, cuando sea juzgado, va a salir todo a la luz, todo. Y esto
es para todos los seres humanos. Dice, revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo. Revestirnos quiere decir hacernos como Cristo. Y aquí quiero concluir con esto. Si entendemos lo que esto significa, hay mucha gente que está esperando algo de Dios a través de sus necesidades. Y que yo puedo ser esa respuesta a lo que espera el otro con mi caridad, con mi paciencia, con mi tiempo, con mi perdón, con mi ofrecimiento de mi dolor o de lo que estoy padeciendo. O sea, me toca ser tal vez la respuesta de esta persona a sus oraciones y que Dios me invita a que yo responda. Pero si yo no estoy preparado, pues entonces solamente voy a estar pensando en lo que yo necesito, en lo que yo quiero. Hoy el Señor por eso nos dice, revístanse más bien de Cristo. ¿Para qué es el Adviento? Para transformarnos, cambiar nuestra vida, dar testimonio y ser respuesta de la espera, de la esperanza que tiene el que está sufriendo, del que está enfermo, del que está solo. ¿A qué le suena esto? Obras de misericordia. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, era ignorante, me equivoqué, soportaste con paciencia las miserias de tu prójimo, y todas las corporales y las espirituales. Entonces, ¿no se han puesto a pensar que Dios quiere que tú seas su instrumento para dar respuesta a la espera temporal de las necesidades de los demás? Empezando con tu propia familia. ¿Qué es lo que espera tu esposa? Que la amen, que la respeten, que la cuiden, que la guíen. ¿Y tú eres esa respuesta, varón? ¿O te haces tarugo? Mujer, ¿qué espera tu esposo? Que lo respetes, que lo admires, que lo apoyes. ¿Qué es lo que está recibiendo él de parte tuya? Eres la respuesta a esa esperanza. Papás, ¿qué es lo que esperan sus hijos? Amor. No genio, no gritos, no malas palabras. Esperan amor, esperan presencia, esperan guía, protección, sabiduría, testimonio. Tú eres la respuesta que Dios tiene para esos hijos. Y así pudiéramos ir con los hermanos, con los abuelos, con los maestros, con los licenciados, con los doctores, con los sacerdotes. ¿Qué estamos haciendo los sacerdotes? Si no somos la respuesta de lo que ustedes esperan, con nuestro servicio, con el ministerio que se nos ha encomendado. Entonces, todos esperamos algo. Y si se nos da, darle gracias a Dios. Y si no se nos da, darle gracias a Dios. Pero que de nuestra parte no sea ese incumplimiento de lo que los demás esperan en lo temporal, porque podemos hablar mucho espiritual, que es hermoso, y yo me encanta, pero también lo tenemos que aterrizar en lo temporal, en esa realidad humana. Por eso lo que dice Pablo, tengan en cuenta el momento en que vivimos. No se refiere solamente al momento histórico o al momento mundial, se refiere al momento de tu familia. Por ejemplo, el momento en que tu mujer está pasando por una crisis, la menopausia, la pérdida de su mamá, de su papá, la pérdida de un hijo, la situación que está pasando tu esposo. ¿Lo comprendes? ¿Lo entiendes? La situación que pasa tus hijos. Pero como no estamos conscientes,
Solamente es el yo, lo que siento, lo que quiero, lo que necesito y lo que me gusta. Por eso puedo concluir esta pequeña enseñanza con lo que nos dice el Salmo. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. ¿Por qué? Porque sé lo que me espera, pero también la alegría de que he hecho lo que tenía que hacer en la espera y en la necesidad de los demás. Entonces esto es la preparación, esto es lo que tenemos que empezar a vivir este tiempo de Adviento. Hagamos un momento de silencio. Cierren sus ojos.